La vela perpetua. Julia y tú, me dijo uno que ahora tiene fama de buen novelista, han sido muy buenos amigos y volverán a serlo. Esto no es más que un pleito pasajero. Se equivocó. El pleito se acabó hace mucho, pero Julia y yo no volvimos a ser amigos, ni buenos ni malos. Supongo que la gente habrá creído que nos peleábamos por celos, porque en aquella época se podía pensar que Julia me ponía los cuernos con el gringo aquel que se llamaba Ed Hole. También se podría pensar que el celoso era el marido de Julia, porque Julia tenía marido cuando sucedió el pleito, y que Julia y yo le poníamos los cuernos. Pero las dos versiones carecen de fundamento. Ni Julia me puso los cuernos con Ed Hole, ni se los puso conmigo a su marido, por la sencilla razón de que Julia y yo nunca fuimos amantes. Pero esto no es más que el principio de la aventura. Lo interesante fue el principio. Yo entré en la Escuela de Filosofía y Letras, que entonces estaba en Mascarones, y allí la conocí. Ni yo le gustaba a ella, ni ella me gustaba a mí. Ni yo le simpatizaba, ni me simpatizaba a ella. A Julia le gustaban los hombres esmirrados y muy cultos, así que me consideraba un ingenierote bajado del cerro Tamborazos. Yo, por mi parte, pensaba que a ella le faltaban pechos, le faltaban piernas, le faltaban nalgas, y le sobraban 2 o 3 idiomas que ella creía que hablaba a las 1000 maravillas. Nos avergonzábamos el uno del otro. Un día subí al segundo piso de Mascarones y la encontré allí platicando con Jaime Salines, el gran poeta, que ya desde entonces se creía a Cristo crucificado. Ella me vio venir con mi chamarra beige, mis pantalones beige, mi camisa beige y mis zapatos beige, muy quitado de la pena, y me echó una mirada que me dejó helado. Cuando llegué junto a ellos, Julia me trató como si apenas me conociera, y Salines, que estaba pensando en la condición humana, ni me miró. En otra ocasión, tuvimos examen de fonética. Ella terminó, se levantó del asiento, entregó su prueba y salió de la clase. Llevaba una bolsa de mecate con barbas de estropajo porque era medio folclórica. Amancio Bolaño e Isla, que era el maestro, se le quedó mirando muy extrañado y cuando ella salió me preguntó: ¿qué es lo que traía en la mano? Y yo, como San Pedro, contesté: no sé, maestro, no me fijé. Pero si yo no le gustaba y si le parecía tan grandote y tan ignorante, ¿por qué estaba esperándome aquella noche cuando salí de clase de italiano y fui a mirar a las que estaban tomando clase de danza? Si no tenía intenciones eróticas, ¿por qué me propuso que camináramos un rato y me llevó al Parque Sullivan? Misterio. Y si a mí no me gustaba, si la encontraba físicamente tan deficiente, ¿por qué le cogí la mano primero? ¿Por qué la besé después? ¿Y por qué estuve besándola cada vez que encontramos un rincón oscuro en el caminito a su casa? Misterio. Y si pasó todo esto, ¿por qué no pasó nada después? Es decir, ¿por qué no acabamos donde deben acabar estas cosas? En la cama. También misterio. Al día siguiente de aquella noche, llegué muy galante a la escuela y le pregunté, con tono medio arrebatado: ¿quieres que sea tu amante, tu marido, tu novio, tu amigo? ¿Qué vamos a hacer? No haremos nada, me contestó con una indiferencia bastante teatral. Cuando salgamos de clase iremos al parque y allí nos besaremos. Eso es todo. Y eso fue todo. Durante los 5 años que siguieron, nunca supe si fui su amante, su marido, su novio o su amigo. Creo que ella tampoco llegó a saberlo. Cuando la conocí, acababa de divorciarse de su primer marido. Cuando tuvimos el pleito, 5 años después, tenía 3 de casada con su segundo marido. Es decir, que yo la conduje con mano firme de un matrimonio al otro y todavía la acompañé durante los 3 primeros años del segundo. Durante una época me consolé pensando que no me había casado con ella porque no quería compromisos. Esta es una explicación simplista, porque supone que ella sí quería casarse conmigo, lo cual es una de las partes oscuras del misterio. Julia me dijo que no quería casarse conmigo y me dijo que sí quería casarse conmigo. Me dijo que no me necesitaba y me dijo que no podía vivir sin mi apoyo. Me dijo que éramos como hermanos y me dijo que si en tal circunstancia yo hubiera insistido, ella no hubiera podido negarme nada. Pero como insistí solamente en momentos inoportunos, todo comenzó en el Parque Sullivan, siguió en el Parque Sullivan y terminó en el Parque Sullivan. Digo todo lo erótico. Lo no erótico, en cambio, fue un verdadero margallate. Por ejemplo, sus confesiones. La primera fue, como es lógico, que estaba divorciada y que tenía un hijo. Esta revelación me pareció trágica, porque en aquella época me parecía que era trágico casarse, trágico parir y trágico divorciarse.
La segunda revelación fue todavía peor. Su marido había sido un homosexual de 7 suelas. Esta tesis no duró mucho tiempo y probablemente fue inspirada no en hechos reales, sino en un tranvía llamado Deseo, que en aquella época estaba muy de moda. En confesiones subsecuentes, su marido se convirtió en un maníaco sexual que no se bajaba de ella. La tercera confesión fue que fulano de tal, que era tan su amigo, no era su amigo en realidad, sino que había sido su amante. Habían tenido un coito en un departamento prestado que les había salido muy mal. El caso es que desde esa ocasión, cada vez que se encontraban, se quedaban como electrizados. Me confesó un embarazo y una hemorragia que le había venido cuando estaba parada en un césped esperando un camión. Me confesó un rechazo hacia el ser amado. Me confesó un principio de enamoramiento con un maricón, un affair con un médico de cabecera y la ligera tentación lesbiana que le provocaba una argentina imbécil que después se suicidó. Ahora estoy convencido de que la mitad de esas confesiones fueron apócrifas, pero en esa época me las tragué como si fueran el Evangelio. Aprendí psicología, porque ella se tenía la terminología muy bien sabida, y me quedé como quien va a la playa y ve de repente salir del agua a Laoconte en aprietos. Las confesiones fueron un factor muy importante en las relaciones entre Julia y yo, porque por una parte me convertí en una especie de doctora corazón, y por otra me convencí de que irse a la cama con Julia era una de las empresas más complicadas que pudiera intentar el hombre y la del éxito más problemático. Un día me dijo, como para complicar más las cosas: le platiqué a mi amiga María Elena de ti y ella me felicitó. Le platiqué a mi amiga María Elena de ti y ella me felicitó. ¿Por qué te felicitó? ¿Por qué es tan raro que estas cosas sucedan? Debí preguntar cuáles eran las cosas que estaban sucediendo, pero me dio miedo y preferí quedarme callado. Me quedé con la duda de si se refería a que había encontrado un buen confidente o si le había confesado a María Elena que estábamos amándonos como locos. María Elena nos invitó a comer un domingo y fuimos a la Sagrada Familia, ella, el niño y yo. Al principio de nuestra relación teníamos que pasar juntos 4 horas diarias 5 veces por semana por obligación, porque estábamos en la misma escuela y tomábamos las mismas clases. Después, cuando ya estábamos hechos uno al otro, no podíamos separarnos. Íbamos a clase juntos, íbamos al café juntos, y después la acompañaba hasta su casa. En el camino entrábamos en un café de insurgentes y ella comía una ensalada de frutas y yo tomaba café. Así pasaban otras 2 horas. En la escuela las mujeres mayores me decían: «Usted no se meta con esa, no le conviene». Julia tenía un halo trágico, que después de todo era lo que la hacía atractiva. Escribía unas sobronas en donde la gente sufría mucho, se aburría mucho y odiaba mucho y las leía con voz lenta y precisa, con una sobriedad rayana en la monotonía. Yo la escuchaba al helado, asombrado de que se le ocurrieran cosas tan tremendas. Una estudiante americana, que nos conoció el primer año, vino a fines del segundo y me preguntó impaciente: «¿Todavía no te has liberado de esa?» Pero yo no quería liberarme. No podía vivir sin ella, creía yo. Hubo 2 viajes en los que ocurrieron cosas que determinaron el curso de la historia. El primero fue un viaje de estudios, digamos. No importa qué clase de estudio y a dónde fue. Lo que importa es que los hombres estábamos en un cuarto y ella, que era la única mujer, estaba en otro cuarto. Cuando la encontré lavándose los dientes y ella me miró y se rió con la boca enjabonada, comprendí que la relación de confesionario que estábamos teniendo en esa época iba a dar un salto. Dicho y hecho. Una tarde, después de 2 días de investigaciones fructíferas pero bastante aburridas, se fueron los demás al cine y nos dejaron solos en el hotel. Nos tomamos una botellita de ron potrero sentados en una cama y después, recostados en la misma, hicimos actos previos bastantes para una vida de coitos. Pero cada vez que yo, con gran timidez, quería llegar a mayores, ella me decía «no, no», y yo la obedecía. Después se levantó y se fue a acostar en su cuarto porque todo esto había pasado en el mío. Aquí quisiera contar que cuando se fue, esperé un rato y después le seguí a su cuarto y la encontré dormida, pero la verdad es que me quedé un rato pensando qué hacer y antes de decidir nada me dormí. No vaya a pensarse que ella pasó horas retorciéndose en la cama. Lo más probable es que se haya dormido inmediatamente. Y si las pasó, muy su culpa, porque antes me dijo tantos noes como para acabar con las ganas de otro más apasionado que yo.
El caso es que al día siguiente estaba ella encantada. Fuimos a dar un paseíto por las arboledas y ella me tomó de la mano y me dijo: ¡Qué feliz soy! Siento que nada me falta. Al verme mirado con ojos de enamoramiento, me vino una solemnidad insoportable que duró varios días. Ella acabó diciéndome, cuando íbamos caminando por la calle, ya en México: «Pero no te sientas obligado a casarte conmigo». Le agradecí mucho esta frase y no volví a sentirme obligado y volví a ser su confidente. Este episodio terminó aquí teóricamente, pero en realidad dejó un sedimento que había de causar más complicaciones. Quedaron frases como: aquella noche, si hubiéramos seguido, hubiera pasado tal cosa. Y en momentos de mal humor, te faltó pasión. Esa era la situación cuando surgió el segundo viaje. Yo tenía que ir a Veracruz a un asunto y un día, sin darme bien cuenta de lo que hacía, la invité. Ella aceptó inmediatamente. Al cabo de unos días la desinvité. ¿Por qué?, me preguntó ella bastante molesta. Porque si vamos a Veracruz, estoy seguro de que no voy a resistir la tentación y voy a intentar lo peor. No te preocupes, me dijo ella. Si no quieres que pase nada, no pasará nada, te lo prometo. Al ver que no quedaba más remedio, compré los boletos, 2 camas de Pullman y allí vamos. Durmió cada cual en su cama y muy de mañana nos arreglamos y nos bajamos del tren en la Antigua, que era donde yo tenía el asunto. Al ver el estuario, ella dijo: ¿a qué lugares tan bellos me traes? Yo la tomé de la cintura y fuimos caminando hasta una casa en donde almorzamos. Después fuimos a arreglar el asunto famoso y para eso hubo que caminar 10 kilómetros y a ella se le empollaron los pies. Nos desnudamos de espaldas uno al otro, nos pusimos los trajes de baño y nos metimos en el río. Cuando estábamos bañándonos, ella me abrazó y me dijo: «Lástima que yo sea una mujer que tiene que vivir sola». Yo no le contestaba cuando decía frases crípticas. Después salimos del río y de espaldas uno al otro otra vez nos quitamos los trajes de baño y nos pusimos la ropa seca. Regresamos a la Antigua, comimos y en la tarde tomamos el tren a Veracruz. Allí fue donde ocurrió lo siguiente. Me llevó al hotel en donde había pasado la luna de miel con su primer marido. Pedimos 2 habitaciones. El dueño nos miró como quien ve visiones. ¿2 habitaciones? Nos las dio, pero quedamos completamente desprestigiados y bajo grave sospecha. A Julia le tocó la habitación en donde había pasado la luna de miel, que había sido abominable según ella. A mí me tocó un cuarto bastante feo, en donde me bañé y me arreglé para ir a cenar. Después fui al cuarto de ella, toqué la puerta y la oí decirme que entrara. Entré y vi a Julia, desnuda, claramente visible a través del vidrio esmerilado de la puerta del baño. Acabó de bañarse y se secó tranquilamente sin darse cuenta que yo estaba viéndola. «Mira para otro lado que voy a salir desnuda», me ordenó. Y miré para otro lado y ella salió desnuda y se vistió a mis espaldas. Después fuimos a cenar a la parroquia. Ella estaba cansada y tenía los pies ampollados, así que decidió irse a la cama temprano. «Me acostaré y después tú vendrás un rato y platicaremos». Regresamos al hotel y ella se acostó y yo fui a su cuarto y cuando me disponía a intentar lo peor, ella me corrió de la cama e insistió en leerme una obra de Rosario Castellanos. Me levanté furioso y me fui a la calle a buscar prostitutas. Después de este episodio, me entró el fervor religioso. Iba a misa todos los días y comulgaba y pedía a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen que me dieran una compañera que fuera al mismo tiempo decente y cachonda. Fue mi mojigatería la que precipitó el telón del primer acto de este drama de costumbres literarias. La cosa fue así. Una tarde estábamos en el café de Filosofía y Letras platicando, cuando me di cuenta de que ella, o mejor dicho, su alma, no estaba allí. ¿En dónde estaba? En una mesa que estaba al otro extremo del café, ocupada por uno de los filósofos jóvenes más brillantes de la última generación. Dicho joven tenía la boca abierta y estaba haciéndole ojitos a Julia. Julia, por su parte, estaba como si le hubieran metido una brasa por el culo, sonrosada, con los ojos chisporroteantes y una risa idiota. Durante años sentí náusea cada vez que recordé aquella escena. Ahora me da risa. Años después, Julia me contó que esa noche le dije: «Esto no te lo perdonaré nunca». No recuerdo haberlo dicho, pero sí lo dije bien, porque nunca se lo perdoné. 1 o 2 días más tarde me agarró la religión más fuerte que nunca y fui al Club Vanguardias y compré boleto para unos ejercicios de encierro
de los que organizaba el padre Pérez del Valle en una casa que tenían los jesuitas en Tlalpan. Mientras tanto, pasada la traición, como si nada hubiera ocurrido, Julia y yo seguíamos yendo a clase, yendo al café, yendo a su casa, etc. Yo le dije que me iba a ejercicios y ella no le dio importancia al asunto. El caso es que un jueves llegué a la escuela con mi maleta para irme a Tlalpan al salir de clase. Dejé la maleta en la portería, entré en clase con Justino Fernández, que era la única que no tomaba con Julia, tomé la clase, y esto es que al salir me quedé paralizado en la puerta del salón al contemplar la siguiente escena. Julia estaba parada en una de las escaleras que van al baño a la planta principal, recargada en el barandal, mirando hacia abajo. En ese momento el joven filósofo, que era lo que Julia estaba mirando, cruzó el patio, llegó hasta la escalera, subió 2 o 3 peldaños, le tomó la mano a Julia, le dijo algo, ella hizo un signo afirmativo, el joven le besó la mano y se alejó. Yo llegué un poco después, como si no hubiera visto nada. Julia estaba muy cariñosa y me acompañó hasta la esquina en que tomé un camión que me llevó hasta el Zócalo. Yo iba temblando como con calentura. El viaje del Zócalo a Tlalpan fue una pesadilla. Lo hice en un camión de segunda que iba repleto. Estaba en plena locura porque no sabía por qué me sentía tan mal y creía que lo que tenía era temor de no llegar a tiempo a los ejercicios. Por fin llegué a Tlalpan, pregunté el camino, caminé unas cuadras, llegué ante una puerta, llamé, me abrió una monja y entré en la casa de los ejercicios. En el momento en que puse un pie dentro, se me quitó la angustia. Me senté en una banca a esperar. No había llegado nadie. Era octubre y hacía frío. A eso de las 8 empezaron a llegar los que iban a hacer el retiro. Eran 3 o 4 jóvenes que no tenían ninguna característica definida. Un señor de unos 40 años que tenía aspecto de gran pederasta y un hombre de pelo gris, ex jesuita. Llegó el padre Pérez del Valle con 2 de sus achichincles, dio gritos afónicos y repartió las habitaciones. Después llegó el padre que iba a dar los ejercicios y cenamos. El padre era un santo varón. Había pasado varios años en la Tarahumara. Tenía el estómago hecho pedazos y no podía comer más que verduras cocidas. Decía que Balzac era freudista y en un momento de confianza entre él y yo me dijo lo siguiente. Durante muchos años no podía yo resistir los ejercicios porque me enfermaba al 3.º o 4.º día, pero ya descubrí el secreto. Cada vez que la distribución dice meditación, me duermo. Y mire, salgo de ellos tan campante. Pero si alguien lo ignora, conviene advertir que San Ignacio fue el que inventó el lavado cerebral y le puso por nombre ejercicios espirituales. Al cabo de 3 días de estar metido en aquella casa, rezando en la capilla, oyendo las pláticas, paseando en el jardín y meditando en mi habitación, fui a ver al padre y le dije que tenía una relación complicadísima con una mujer divorciada. Dale gracias a Dios que te ha iluminado, me dijo el padre. Este es el fruto muy hermoso de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Le expliqué que no hacía el amor. Él me dijo, ¿tanto va el cántaro al agua? No puedo dejarla ahora, padre, ella me necesita. Hazlo paulatinamente entonces. Consulta con tu confesor. Fija una fecha para dejarla y déjala. Yo prometí dejarla al cabo de 1 año, pero sucedió que al día siguiente, lo primero que hice al llegar a la escuela fue decirle a Julia que el padre me había ordenado que la dejara. Ella se puso como una víbora, porque nunca se imaginó que yo fuera a mandarla al diablo. Los siguientes 15 días fueron los más humillantes de mi vida. Julia los pasó del brazo del joven filósofo yendo para arriba y para abajo hasta que no hubo Cristo que no supiera que ya no andaba conmigo sino con otro. Esto fue en una época de exámenes. Después vinieron las vacaciones y en diciembre Julia se casó con el filósofo. Me gustaría poder contar que fui muy valiente y que soporté imperturbable la gran aventura romántica de Julia. Nada de eso. En una ocasión le dije, pero Julia, yo no quisiera que esto terminara así. En otra, nomás por conservar las apariencias en clase de Panchito Monterde, le pregunté, ¿y cómo está el niño? Y otra que fue la más ridícula, me la encontré en la salida de la biblioteca y ella se rió y yo me reí y ella me dijo, ¿hemos sido tan buenos amigos? La acompañé a dar una vuelta por Santa María de la Ribera a la hora del crepúsculo y ella me contó la historia de su gran amor, salpicada de frases como él es muy apasionado,
Está muy enamorado de mí. No pasa día sin que me proponga matrimonio. Y terminó diciendo, es tan raro ver un amor tan grande. Es tan raro, pero es tan bello. ¿No te parece bello este amor que estoy viviendo? Han pasado 13 años, pero todavía me acuerdo que cuando ella me dijo esa frase, yo estaba comiéndome un sándwich con aguacate que me supo muy mal. La siguiente vez que la vi estaba ya casada, embarazada y creo que tejiendo unos zapatitos. El marido se había ido de viaje, pero de todos modos ella estaba feliz, haciendo planes para el futuro. Viviremos en la Riviera, me dijo. Los padres del filósofo estaban nadando en pesos. Lo que más me avergüenza de este episodio es haber sido tan magnánimo, porque fue entonces cuando debí golpearla hasta hacerla abortar. Pero nada, le di el medio kilo de chocolates que le llevaba y me fui muy triste por las calles oscuras y cuando me detuve para orinar frente a un árbol, casi lloré. Pero me esperaban ratos de gran regocijo. La siguiente vez que la vi tenía 3 meses de embarazo y hacía 2 que el marido no le escribía. Estábamos sentados en las escaleras de filosofía y letras. Era ya de noche. Me siento abandonada, me dijo. La noche, la escuela, los naranjos estériles que había en el patio, todo me pareció más bello, pero lo oculté. Cuánto lo siento, le dije, y volví a ser su confidente. Cuando el marido regresó de viaje ocurrieron cosas todavía mejores. Lo primero que ella le dijo fue que ya me había dicho a mí y lo que hubiera podido decirle al mundo entero si el mundo lo hubiera escuchado. No necesito de ti. El marido, desconcertado, cogió sus maletas y se fue a vivir a un hotel. Mientras tanto, ella alquiló una casa nueva y la decoró con ayuda de un servidor. Los libros de papá los quiero allí y el sillón acá, me decía. Y yo ponía los libros allí y el sillón acá. No había mucho que acomodar porque la sobriedad de Julia era casi sórdida. Después se reconcilió con el marido, pero no fueron a vivir en la Riviera, sino que él vino a vivir en la casa que acabábamos de decorar. Ella lo mantenía porque él no había avisado a sus padres que se había casado y no le habían aumentado su mesada. Yo seguía siendo el brazo derecho de ella. Necesito de algo que solo un hombre fuerte puede hacer, me dijo un día, y me mandó con una chamarra de gamuza blanca a que se la tiñeran de azul. En otra ocasión, me mandó poner un telegrama que decía reserven una habitación con cama matrimonial, punto, con vista al mar, punto, para 2 personas, punto. En la escuela no se me separaba y como la panza le seguía creciendo, la gente empezó a sospechar que yo era el padre de la criatura. Volví a sentirme como San José. Mi marido no quiere presentarme a sus amigos, me decía. Yo no sé por qué dejaste que me casara con él, me dijo Julia una vez. Le hubieras dado un puñetazo y se hubiera muerto del susto. Pero a mí no se me ocurrió nunca arreglar la cosa a puñetazos. De cualquier manera empecé a sentir que me habían despojado de algo que me pertenecía y escribí una obra que se llamaba La lucha con el ángel, en la que a uno de los personajes lo despojan de algo que le pertenece. Pero el parto vino a componerlo todo o casi todo. Ella dio a luz a un rollizo bebé y él no pudo seguir ignorándola y acabó presentándola a sus amigos y avisando a sus padres que no solo estaba casado, sino que ya tenía descendencia. El resultado de este último acto no fue el esperado, porque no se fueron a vivir en la Riviera, sino que siguieron en la misma casa. Las relaciones no eran muy buenas. Hago sopa Campbell's todos los días y él es tan bruto que no se da cuenta, me dijo Julia. Pero el día que fue a comer con ellos, nos sentamos en la mesa y cuando Julia fue a traer la comida, el marido me dijo: nos va a dar sopa Campbell's, pero no le diga que sabe lo que es. Ella se quejaba bastante. Sale con sus amigos y se come un filete que cuesta un dineral. O bien, duerme hasta las 12 del día y las moscas se le paran en la cara. Mientras esto le pasaba a Julia, a mí me ocurrían cosas aún más extrañas. Una noche en el café de Insurgentes se las conté. Creo que me voy a ir de padre, le dije. Ella se puso lívida. Yo seguí. Ayer, durante la comunión, vi en la hostia consagrada a Dios nuestro Señor que me decía, sé mío. Ella estaba furiosa porque su padre había sido librepensador y ella también lo era, pero no discutió ni dijo que eso le parecía una tontería. Cuando salimos del café estaba lloviendo y tuvimos que guarnecernos, y mientras nos guarnecíamos, ella lloró y mientras más lloraba ella, más triunfante me sentía. Pero pasó el tiempo y no me fui de cura, sino que me volví escritor y empecé a enamorarme de Julia. Sí,
a enamorarme. Es decir, a pensar todo el tiempo en acostarme con ella y no de vez en cuando. Nos veíamos todos los días y pasábamos muchas horas juntos. El marido nunca estaba en la casa. Una noche que ella estaba cocinando unos filetes, poco faltó para que hiciéramos el amor en la cocina. ¿Nos habrá oído el niño?, preguntó ella. Y yo me fui de la casa con un nudo en la conciencia sin haber despachado el asunto. Ella me reclamó al día siguiente. Eres capaz de cualquier cosa, me dejas entumida y te vas. Yo me ofendía, pero el affair había sido tan complicado que ya hasta me sentía impotente. Como estaba casada con filósofo, Julia se volvió muy inteligente y mientras subían mis bonos sexuales, intelectualmente me hundí. Dicen los tratadistas, dijo una vez. Y otra, es que cuando digo realismo estoy usando el término en un sentido más amplio. En unas reuniones de escritores a las que asistíamos cada semana, Jorge Portilla, que en paz descanse, leyó un capítulo de la fenomenología del relajo y luego me preguntaron que qué opinaba. No entiendo bien, dije. Bueno, es que... Bueno, pero eso no es culpa mía, dijo Portilla. Pues sí es, porque no entiendo por qué está mal escrito. En eso tenía yo mucha razón. La prueba es que Portilla leyó el mismo capítulo 3 veces y todos creyeron que eran 3 capítulos diferentes, pero Julia no lo consideraba así. Te has puesto en evidencia, me decía. Ahora todos dicen que eres tonto. Que digan lo que quieran, a mí no me importa, decía yo. A mí tampoco me importaría si no fueras mi amigo y no tuviera que defenderte. Era una lata porque no podía uno abrir la boca con tranquilidad entre tanta lumbrera. En otra ocasión, en la misma reunión de escritores, se nos presentaron unos individuos que decían que iban a publicar una revista tan buena como el Vogue y querían colaboraciones. Todos estuvieron de acuerdo en colaborar, todos menos yo. ¿Cuánto van a pagarnos?, les pregunté. Nada, me contestaron. Yo dije que me parecía ridículo que estuvieran pensando en pagar tanto en papel, tanto en impresión, tanto en distribución. Mi argumento quedó interrumpido por Julia, que me dijo en voz baja y entre dientes. ¡Estás portándote como un cretino! Los de la revista se fueron convencidos de que íbamos a colaborar gratis. Pero no fue así, gracias a Julia, que 15 días más tarde llegó y dijo: he sabido que el número 1 de la revista X va a estar dedicado a Batista. ¿Who is Batista?, preguntó la señora Shedd. A Latin American Despot, le explicó alguien. Y ya, nadie colaboró en la revista aquella. Pero yo volví a quedar mal porque todos dijeron que yo no tenía ideales y que si nos hubieran pagado no hubiera vacilado en colaborar con una publicación capaz de dedicarle un número a Batista. Así andaban las cosas cuando vino el tercer viaje, que iba a ser el Waterloo de nuestros amores. No importa quién dio las becas, no cómo las conseguimos. Lo que importa es que cuando querían mandarme a Calcuta, Illinois, y a ella a Nueva York, ella me dijo: sin ti no voy a ninguna parte. Y arreglamos con muchos trabajos y dando mucho que decir que también me mandaran a Nueva York. Como yo tenía que irme 2 meses antes, tuvimos una despedida bastante operática detrás de una puerta. Llegué a Nueva York a mediados de agosto. Había una temperatura de 98 grados Fahrenheit. Por las noches, en un cuarto de hotel, me sentaba desnudo frente a una mesa y le escribía a Julia cartas románticas que empezaban: quisiera ser marinero. Después me levantaba de la silla y me sentaba frente a la ventana abierta a mirar a las 3 muchachas que vivían en la casa de enfrente, que iban de un lado a otro sin más ropa que pantaletas transparentes. Una vez vi que una de ellas se rascaba el sexo mientras hablaba por teléfono. Junto a ellas y sin poder verlas había un señor de pelo lamido, anteojos de concha y bigotes de morsa, que se pasaba las horas muertas observándome a mí. Abajo de ese hombre vivía un matrimonio del que, por las leyes de la óptica, no alcancé a ver más que de la cintura para abajo. Quisiera ver lo que tú ves, me decía Julia en una de sus cartas. Oír lo que tú oyes, sentir lo que tú sientes. Me daba la gran vida. Me levantaba muy temprano y me salía a la calle y entraba en donde me daba la gana y salía cuando me daba la gana. En septiembre llegó una carta de Julia con direcciones muy concretas. Pensaba vivir en la Casa Internacional de la Universidad de Columbia, así que había que hacer reservaciones. Pues fui a la Casa Internacional, reservé 2 habitaciones, una para inmediatamente y la otra para la fecha en la que se suponía que llegaría Julia. Pagué por adelantado varios meses de alquiler y al poco rato llegué con mis maletas a instalarme. Me llevaron a una habitación del 8º piso que tenía vista al río.
No me daba todavía cuenta de que había caído en una trampa. La Casa Internacional tiene 2 secciones perfectamente aisladas. En una viven los hombres y en la otra las mujeres. Así que si uno quiere hacer el amor, tiene que hacerlo con las personas de su propio sexo, detrás de los buzones o en las escaleras de emergencia. Este descubrimiento me desconcertó mucho, pero más me desconcertó la siguiente carta de Julia. No quiero faltarle a mi marido, decía. Por fin llegó el día en que había de llegar Julia. Me puse el traje azul que acababa de comprar y fui al aeropuerto. Se va a rodar en la escalera al bajar del avión, pensaba yo. Alquilé unos catalejos para verla rodar por la escalera, pero el avión aterrizó en otro lado y no vi nada. Bajé a los salones de la aduana y debajo de su inicial la vi. Estaba completamente transformada, muy bien vestida, con un traje gris que nunca le había visto. Tenía el cutis estupendo y unos ojos relampagueantes. Estaba muy segura de sí misma. Cuando ella salía con su maleta, entré en la aduana y nos dimos tal beso que la gente se hizo a un lado para que pudiéramos besarnos mejor. Fuimos a la Casa Internacional, ella se instaló, cenamos juntos, fuimos a que ella comprara pasta de dientes, etc., y después a dar un paseo por Riverside Drive. Entonces me hizo varias revelaciones. En México se dice que somos amantes. ¡Qué infamia! Pero hay quien opina que tú eres homosexual. No me hizo ninguna gracia. Después me contó 3 o 4 historias que no eran tan agradables. Tu obra fue rechazada en tal parte y la mía aceptada, don Julio Jiménez Rueda no te quiere nada, etc. Con la llegada de Julia se acabaron mi movilidad, mi libertad y mi tranquilidad. Ella tenía la costumbre de decir que se levantaba a las 6 de la mañana y que escribía sus obras de 7 a 10. El caso es que en Nueva York no escribió una letra y nunca la vio bajar antes de las 10 de la mañana. Yo me pasaba 1 hora antes de cada comida sentado en el sofá del lobby, a tal grado que un negro que era amigo mío se acercó un día y me dijo: «Lo hacen esperar mucho». El dolor que me causó esta observación fue desproporcionado porque lo tomé en sentido metafórico. En los primeros días ocurrieron cosas que me hicieron concebir esperanzas, porque a esas fechas ya estaba yo por fin decidido a irme al infierno por hacer el amor con una mujer casada 2 veces. Pero de buenas a primeras me dijo: «Esto no puedo seguir así». Y desde entonces cada vez que le ponía una mano encima me la quitaba. Cuando vi que aquello no llevaba buen camino, me arrepentí de mis pecados, fui a San Patricio y me confesé con un padre que estaba en un confesionario que decía confesiones en español. «He deseado a una mujer casada», dije. «No es muy serio», me dijo el padre. «3 Aves Marías». Mientras tanto, ella, de tanto estar sentada en la cafetería de la Casa Internacional, fue creando a su alrededor un círculo formado por un joto colombiano, un decorador argentino, un imbécil chiapaneco, un exseminarista, un vagabundo y un bailarín españoles, un negro chileno, un economista irlandés y 3 trabajadoras sociales de diferentes partes del Caribe. Era una huésped sumamente estricta. Por ejemplo, rechazó del círculo a un joven mexicano que había sido compañero mío de los Boy Scouts, a un colombiano economista que había tenido una larga conversación conmigo, a la novia de este, que era una americana desabrida. «Si esa se para en una esquina», dijo Julia, «le proponen matrimonio». Y a un escritor filipino que había hecho amistad conmigo. Por otra parte, cuando se le pegaba algún monstruo, venía corriendo conmigo. «Quítame lo que no hay que hacer con él», me decía. Y había que hacerle la conversación al monstruo mientras Julia ponía su recato a salvo. Su tienda favorita era Macy's, pero un día sacó sus ahorros y me dijo: «Llévame a Greenwich Village porque quiero comprarme un suéter». Y fuimos a Greenwich y después de ver varias tiendas entré en una que estaba en un sótano y salió con un paquete. Regresamos a la Casa Internacional, yo fui a la cafetería, ella fue a su cuarto y al rato apareció con el suéter famoso que era de color mandarina, tenía cuello de tortuga y le sentaba como piedra. «Te queda muy bien», le dije con una sonrisa helada. Se sentía incómoda. Después llegaron los miembros del círculo y le dijeron lo mismo, que le quedaba muy bien. Al día siguiente, cuando bajó a desayunar, me dijo: «Necesito que hagas algo que solo un hombre fuerte puede hacer». Había que ir a Greenwich a cambiar el suéter por otro. Ella no podía hacerlo porque le daba vergüenza. «Pero tienes que ir tú para probarte y escoger el suéter nuevo», le dije, con mucha razón, como se verá después. «El que tú escoges estará bien», me dijo ella. «¿Qué número usas?» «40». Me pareció muy raro, pero ella me enseñó el suéter rojo y efectivamente tenía el número 40.
así que fui a la tienda que estaba en el sótano, les expliqué a las dueñas que mi esposa había comprado un suéter que a mí no me gustaba, y ellas no tuvieron inconveniente en que yo escogiera uno negro con el cuello en forma de B, que me cercioré que fuera del 40, y regresé a la casa internacional. Esa noche Julia apareció con el nuevo suéter. Le llegaban las rodillas y le sobraban 20 centímetros de mangas. «Te lo regalo», me dijo, pero no lo quise porque era de mujer. Después se lo regaló un amigo suyo a quien también le quedaba grande. Julia era bastante sana pero hipocondríaca. Estaba segura de que iba a darle un síncope de un momento a otro. Yo también estaba seguro de eso. Esta seguridad produjo 2 incidentes lamentables. El primero ocurrió una noche en la que quedamos de vernos a las 8 en el lobby. Entre 8 y 9:30 llamé 14 veces a su habitación y cuando ya la hacía muerta y cubierta de moscas, apareció muy campante. Había estado en el cuarto de una de las trabajadoras sociales. «Vamos a algún lado a bailar», me dijo. Yo tenía la boca amarga. «No quiero bailar». «¡Ay, qué chipil estás!», me dijo, y tuvimos un gran pleito. El otro incidente empezó en la peluquería. Yo iba a una peluquería en donde había 2 peluqueros viejos, uno italiano y el otro austriaco. Ambos habían estado en el Caporetto y se odiaban. Por fin, el italiano, que era el dueño, pudo más y despidió al austriaco, que fue sustituido por un siciliano recién desembarcado. Pues esto es que llego a la peluquería, me pela el siciliano, que en su vida había cogido unas tijeras, y me deja como Laurence Olivier en Hamlet. «¿No quiere que lo empareje?», me preguntó el italiano viejo que veía perdido un cliente. «Ah, sí, déjelo», le dije, y regresé desconsolado a la casa internacional. Era hora de almorzar. Llamé a Julia a su cuarto y no contestó. La busqué en el cuarto de juegos y no estaba. La busqué en el de música y no estaba. La busqué en los teléfonos y no estaba. Esperé media hora y volví a llamar y no me contestó. Esperé otra media hora, misma operación, mismo resultado. Desesperado bajé a la cafetería y ¿qué es lo primero que veo? Nada menos que a Julia sentada en una mesa con el joto colombiano que en esos momentos estaba declarándole su amor. «Yo lo mato», me dijo para mis adentros. Afortunadamente no cumplí esta amenaza porque hubiera sido bastante ridículo. En vez de eso, me acerqué con toda solemnidad a la mesa. «Julia, necesito hablar contigo muy seriamente», le dije. Ella me miraba con la boca abierta. No me reconocía con mi nuevo peinado. El colombiano se levantó discretamente y se fue. Julia y yo salimos al vestíbulo. Yo iba diciéndole: «Tengo una hora buscándote, llamé a tu cuarto, creía que habías tenido un síncope», y terminé con un fervorín. «Piensa que si me preocupo por ti, si te busco, si te llamo es porque te quiero». En vez de contestar algo sensato, algo adecuado a esta declaración de principios, ella me preguntó: «¿Qué te pasó en la cabeza?». Me sentí completamente imbécil. «Fui a la peluquería», contesté. Ella soltó una carcajada que todavía me retumba en las entrañas. Esa misma tarde fui otra vez a San Patricio. Me equivoqué de padre, me confesé con un americano y le dije: «He deseado una mujer casada». Me regañó como si nunca hubiera sabido de un hombre que hubiera deseado una mujer casada. «No puedo darle la absolución si no me promete». No recuerdo qué fue lo que tuve que prometerle para salir de ahí absuelto. Pero las relaciones con Julia iban de mal en peor. Cada vez que me veía con la cabeza trasquilada se reía de mí. La descompostura duró un mes. Un día, no sé por qué causa, decidimos comer bien. Yo me detuve frente a un restaurante ruso y me puse a leer el menú que estaba en la puerta. «Beef Strogonoff». «¿Pero estás loco? ¿Cómo vas a entrar a un lugar en donde no sabes ni qué vas a pedir?», me dijo Julia de muy mal humor. Fuimos a un lobster house y cuando me disponía a entrar, Julia me dijo: «Mejor vamos allí». Y fuimos a un restaurante de gente pobre que decía «Good Eats». Cuando yo estaba dándole la segunda cucharada a una sopita de pollo, Julia me dijo con toda seriedad: «Tú tienes facilidad para escribir, pero no tienes vocación. Yo sí tengo vocación». Se refería a nuestra profesión de escritores. Luego me dijo: «Tú eres un buen hombre, lo que se llama un buen hombre». Se refería a mi situación moral. Compró un sombrero y los domingos íbamos a misa juntos. Decía que quería convertirse. Era un engorro porque las misas americanas son muy malas. Piden limosna todo el tiempo y lo regañan a uno si da menos de 25 centavos. Julia empezó a darme a leer las obras de Ed Howell, que era un americano que ella había conocido en México antes de salir.
También me leyó una carta de su marido en la que decía: los labios de fulana, una de las grandes putas aficionadas que abundaban en nuestros círculos intelectuales, me rozaron furtivamente. Julia casi lloraba. ¿Por qué me dice esto?, decía, como si ella nunca hubiera contado una mentira. El caso es que la situación empezó a ser muy cargante, hasta que explotó en una función de la Comédie Française. Fuimos a ver Le Bourgeois Gentilhomme, y cuando estábamos entrando en el teatro me dijo: participé en tal concurso porque sabía que no había ningún concursante de peligro. Me quedé helado, porque yo había sido uno de los concursantes inofensivos. Julia había ganado el premio con otra obra muy mala en consideración con sus méritos y a su sexo. No dije nada, pero me puse de un humor de todos los diablos. Cuando ya estábamos sentados leyendo los programas, ella me dio la oportunidad de darle un palo. Me dijo: hoy tuve un desvanecimiento, ayer un vértigo, antier jaqueca, mañana me toca cólico. Debo tener la presión baja. ¿Y a mí qué?, le dije. Me miró horrorizada por mi indiferencia ante el dolor humano. No volvimos a hablar en el teatro. A la salida compré un periódico para protegerme durante el viaje a la casa internacional. Tomamos el subway y yo me senté y me puse a leer, y ella se sentó y se quedó callada. Debo confesar que empezaba a tener miedo porque Julia, igual que las heroínas de sus obras, era capaz de odiar en silencio durante días enteros, y yo, en cambio, soy capaz de pedir perdón de lo que sea y cuanto antes. Pues iba yo leyendo, pensando que iba a tener que pedirle perdón, cuando decidí echarle una miradita con el rabo del ojo para ver qué cara tenía. Me quedé estupefacto. Estaba igual que cuando conquistó a su marido en el café de la Escuela de Filosofía y Letras, sonrosada, relampagueante, sonriente. Con mucho cuidado, bajé un poco el periódico y miré el asiento de enfrente para ver quién estaba mirando a Julia. Me quedé más estupefacto todavía. En el asiento de enfrente no había nadie. Julia estaba mirándose a ella misma en el cristal de las ventanillas. Al llegar a la calle 120, Julia se levantó de su asiento sin decir nada y fue hasta la puerta. La seguí doblando el periódico y nos apeamos en la 126. Bajamos a las escaleras de la estación y nos echamos a andar hacia la Casa Internacional en silencio y sin tomarnos el brazo. Yo iba pensando cómo terminar el episodio de nuestro pleito silencioso cuando, al doblar una esquina, oímos casi al unísono un golpe sordo y un grito de mujer. Julia y yo nos tomamos del brazo de tan asustados que estábamos. A una cuadra de distancia y precisamente en la mitad de nuestro camino hacia la Casa Internacional había un grupo compuesto por un hombre que estaba envolviéndose una mano en un pañuelo, otro que estaba en jarras y una mujer que estaba recargada en el quicio de una puerta. Ellos eran negros y ella blanca. Al vernos venir, suspendieron la violenta discusión que tenían. Yo no me atreví a poner a Julia del lado de la calle y a pasar entre el grupo y ella, porque hubiera sido un acto demasiado violento, aparte de inútil, y preferí seguir de frente y pasar de largo. Pues pasamos junto a ellos y seguimos adelante, y a los 20 pasos que dimos volvió a empezar la discusión. Yo estaba decidido a seguir de frente porque no tenía intenciones de ponerme a golpes con dos negros para defender no una sino dos mujeres, pero nada. Julia, que como suele pasarle a las de su sexo se sintió muy valiente, se detuvo y se volvió hacia donde estaba el grupo. A mí no me quedó más remedio que hacer lo mismo. Fue una medida muy afortunada porque la discusión volvió a suspenderse y, al no movernos nosotros, la mujer se atrevió a salir del quicio de la puerta y echar a andar hacia donde estábamos. Los negros la insultaron y nos insultaron, pero no se atrevieron a moverse. A unos cuantos pasos de nosotros, la mujer entró en una casa y cerró la puerta. Nosotros seguimos nuestro camino hacia la Casa Internacional y los negros siguieron insultándonos. Al llegar al vestíbulo de la Casa Internacional, Julia sacó de su bolso dos muñequitas japonesas que yo había comprado y que le había dado a guardar, y me dijo: no me hables mañana, espero no verte en todo el día. Creo que tanto a ti como a mí nos hacen una buena falta unas vacaciones. Yo respondí con una frase que usé frecuentemente en mi relación con Julia: te aseguro, Julia, que lo siento muchísimo. Y se fue, cada uno por su lado. Ella al departamento de mujeres y yo al de hombres. Esa noche mi sueño fue amargo pero profundo, y al día siguiente hice un plan para pasarlo sin Julia. Recordé que ella no tenía dinero y decidí con gran magnanimidad dejarle $5 en su buzón. Estaba peinándome cuando tocó el timbre que anunciaba que me llamaban por teléfono. Corrí a la cabina. Era Julia. Quiero pedirte perdón porque he sido muy injusta. Le dije que no había de qué pedir perdón. Me sentía feliz. Cambié mis planes y pasamos el día juntos. Al cabo de un rato comprendí que, a pesar de lo que me había dicho por teléfono,
No se sentía injusta, sino víctima de un neurasténico. No quiero que hablemos más del asunto, me dijo, cuando quise hablar del pleito que habíamos tenido. Al día siguiente arreglé que la organización que me había dado beca me mandara a Calcuta, Illinois. ¿Y vas a dejarme aquí sola?, me preguntó Julia cuando supo esta decisión. Me sentí muy culpable y los días que precedieron a mi partida fueron muy tiernos. ¿Sabes por qué me voy, no?, le pregunté la víspera de irme. ¿Porque eres hombre y te gusta conocer cosas? Eso es, le dije, pero yo mismo no sabía bien por qué me iba. No me daba cuenta que este era en realidad the end of the affair. Habíamos hecho todo, menos el amor, y todo había salido mal, y si hubiéramos hecho el amor también hubiera salido mal. Había llegado el momento de liar el petate. Y me fui, pero todo fue salir de Nueva York para no pensar más en Julia. En cada estación le mandaba una tarjeta diciéndole que la extrañaba. En Calcuta encontré 3 cartas muy cariñosas. Así seguimos escribiéndonos muy seguido, hasta que un viernes recogí una carta suya en el correo y la llevé sin abrir a la cafetería donde acostumbraba cenar. Pedí una chuleta de ternera. Quería celebrar la carta de Julia con un pecado mortal porque era día de vigilia. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando abrí la carta y leí, entre otras cosas: no pienso seguirte en tu próxima aventura espiritual. Estoy harta. No quiero saber más de ti. Eres un advenedizo. Tus cuentos son muy malos. Tus clases son pésimas. Le escribí una carta que era un verdadero tango. Yo que fui tan sincero, nunca te di motivo, no me explico tu actitud. Fui a la iglesia y me confesé. Acúsame, padre, de que comí carne en día de vigilia. Los siguientes 3 días fueron un monólogo constante. Ya estuviera yo caminando por los bosques o recostado en mi cama, empecé diciendo: no entiendo, Julia, ¿qué quieres decir con eso de advenedizo? Y acabé diciendo: ¿advenedizo yo? Advenediza tu chingada madre. Pasada esta frase salí a la calle, compré un suéter y varias camisas y me olvidé de Julia y de la religión. No he vuelto a verla ni a confesarme.